Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un honor abrir esta clase alrededor del libro Vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y animales, de Mónica Cranolini, junto a su autora y a Sebastián Chum. En esta cátedra hemos trabajado sobre este libro de Mónica, así como sobre el pensamiento de Derrida, que Mónica ha enseñado y difundido. Y es en este sentido que me permito, antes de que empecemos a conversar sobre el libro, o en todo caso, como un modo indirecto de empezar a conversar sobre el libro, enviarlos a una presentación de otro libro que, como fue llevada adelante por profesores, esa presentación se parece mucho a una clase. Dentro de un ratito les copio, mientras conversen Sebastián y Mónica, en el chat, el link a una conversación sobre democracia por venir, ética y política de la deconstrucción, que es la versión libro de una tesis doctoral que tuve el gusto de leer apenas escrita en carácter de tribunal evaluador. Es la tesis de Sebastián, que hoy nos acompaña. Hay en esa presentación no solo una autobiografía intelectual de Sebastián, sino también, como van a ver, una biografía de Mónica, que se complementa con las breves líneas incluidas en las notitas finales de Vivir de la sangre de otro, y con la foto, ¿no? Esa biografía que de algún modo con la dedicatoria envía la foto tomada junto a su gato Boris, a quien le dedica ese libro. Hay en el trabajo de Sebastián, como en la conversación a la que los envío, algo que tanto él como Mónica logran hacer con maestría, algo que me gustaría lograr vía las clases de esta cátedra. Interrogar cómo la vida entra en nuestras escrituras y cómo las escrituras, los textos que leemos, afectan nuestras vidas. La vida nos enseña muchas cosas. Derrida se preguntaba si se puede aprender a vivir por fin. Las enseñanzas de lo vital están atravesadas tanto por el dolor como por la alegría, dice Mónica en esa conversación alrededor de la tesis y del libro de Sebastián. Mónica describe lo que experimenta mientras acompaña ese trabajo en el que puede entrever el atravesamiento tanto del dolor como de la alegría en la escritura. Algo que solo una filosofía viva, transida por la tensión de lo vital, puede tocar, puede hacer lugar. Dice Sebastián, Mónica me enseñó a leer. Dice en otro momento de la conversación, dice esto Sebastián en otro momento de la conversación, y en su descripción de cómo se tramitó esa transferencia, se juega un modo de habitar la vida en las instituciones y junto con ello lo que podemos en ellas, lo que hacemos por inundarlas de pasión y de amor. Esa palabra que junto a Mónica y junto a Derrida tradujimos en lema de Vera Cartonera. Aquí está Daniela Gauna, que es quien más trabajó para eso. Libros hechos con amor es nuestro eslogan. Hasta donde sé, ninguna filósofa, o mejor dicho, nadie, ha remarcado más que Mónica el lugar que el amor ocupa en la filosofía derridiana. Fue ella quien se ha empeñado en recordar frases como la deconstrucción no va nunca sin amor. El de construir no es sino la cito, afirmar un cierto estar juntos, para finalmente interrogar, a partir del lugar que los textos de San Agustín tienen en los de Derrida y en los de ella misma, y cito un título de un trabajo de Mónica, ¿de qué sirve el amor que no se confiesa? Y sigo citándola. Derrida se pregunta, ¿de qué sirve el amor que no se confiesa? O si hablar de amor no es ya hacer una declaración de amor. Amor es un significante que se repite en esa conversación alrededor de la tesis de Venida al Libro de Sebastián. Se habla de enamorarse de los pensadores que estudiamos. También se habla de la fidelidad infiel, esa que lleva a las apropiaciones que se quieren lejos del gesto, de esos, esas, eses que Mónica llamará cuentapropistas del pensamiento. Una suerte de aduaneros marcando deudas y o errores y o fallas. Un gesto tan lejano del modo de leer que Mónica ha propiciado. Es a partir de esa conversación, para seguirla, que armé esta a propósito de vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y animales. Un texto que desarrolla por extenso algo que también Mónica despuntó en esa conversación. Allí decía, la cito su libro, pensar la política desde Derrida exige pensar cómo vamos a seguir.
seguimos, perdón, no cito el libro, cito la conversación con Sebastián, perdón. Pensar la política desde Derrida exige pensar cómo vamos a seguir. Seguimos en el mismo carril. Eso decía en la presentación del libro de Sebastián. Hablaba de lo que aprendimos y sobre todo de lo que no aprendimos a partir de lo que la pandemia hizo y nos hizo e hizo poner de manifiesto a escala mundial. Hablaba de la necesidad de pensar otras formas de estar en el mundo con los otros y no contra los otros, sea humano, sea animal, sea un recurso de la tierra. Mientras te escuchaba en esta presentación, Mónica, no podía no recordar lo que tu libro expone sobre el capitalismo gore y sus derivas sobre los cuerpos. En mis clases siempre envío al cine, y recuerdo que cuando hablé sobre tu texto refería a 2 películas que volvían imagen preocupaciones vecinas a lo que tu filosofía desarrolla. Flotabilidad es una y la otra en Cuerpo y Alma. Tráfico de personas y explotación de animales mostrados en 2 films que exhiben la vida con valor de objeto de intercambio y el poder de tomar la vida de los otros. Pienso en tus llamados de atención sobre las naturalizaciones de prácticas vía nuestro uso automatizado del lenguaje. La vaca nos da la leche es una de las expresiones sobre las que llamás la atención, entre otras, para arrancar, y jamás que vea voy a pensarla de otro modo después de tu libro. Pienso tu insistencia en trabajar por una economía de lo imposible, como Derrida escribe esa palabra, ¿no? La esperanza de un incondicional sin soberanía y sin crueldad, de una hospitalidad incondicional. Veo ahí en ese gesto, en la insistencia del gesto que atraviesa tus escritos de los últimos años, una marcada intervención ética y política. En esa línea me gustaría que hicieras algún comentario sobre ese apartado que denominás hacia otro modo de ser con todo lo viviente, el psicoanálisis por venir y la nueva internacional. Lo que quieras decir sobre eso, lo que quieras decirle a estas jóvenes que nos acompañan hoy vía la pantalla, y les dejo la palabra a ustedes para que inicien la conversación, que son los protagonistas de esta clase. Muchas gracias, Analia. Logré ajustar mi máquina para poder escucharte, era un problema que tenía en mi PC. Te agradezco muchísimo la presentación, te agradezco también la invitación que me hiciste hace unos años en Rosario a participar en la colección que dirigís. Realmente me costó mucho trabajo escribir un libro tan pequeñito, uno podría decir, bueno, se escribe muy rápido, pero realmente me llevó bastante tiempo, no me acuerdo ya en qué año nos lo habías pedido, a mí y a Mario, pero bueno, me llevó bastante tiempo, bueno, finalmente con la pandemia pude reorganizar la cuestión, y además, bueno, la pandemia me dio la posibilidad del planteamiento de un aspecto de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, que creo que se hizo muy evidente y sobre la cual pensamos mucho en el año pasado, bueno, y este año también. Con respecto a lo que me señalas, la cuestión de la crueldad en relación al psicoanálisis por venir y la cuestión de la nueva internacional, yo ahí en esa última parte básicamente lo que quiero hacer es señalar qué es lo que podemos pensar desde la deconstrucción derridiana en torno a esta temática de la violencia estructural, desde ese llamamiento que le hace Derrida a los psicoanalistas, cuando le señala a los psicoanalistas, bueno, ustedes están todo el tiempo en relación con el que sufre, ustedes saben del sufrimiento, ¿no? Y entonces, en este sentido, él, digamos, en los estados de ánimo del psicoanálisis, bueno, y en otros textos también, hace ese llamado al psicoanálisis por venir, ¿no? Es decir, llama a una cierta deconstrucción del psicoanálisis, yo diría que llama a una cierta espectralización del psicoanálisis, en el sentido de que el psicoanálisis debe abandonar ese fondo dogmático que tiene en torno al nombre del padre, y, digamos, en este sentido en torno al nombre de Freud, básicamente, quiero decir con esto, con la referencia al nombre del padre, pero también, bueno, obviamente eso remite a Lacan, ¿no? Y entonces, creo que ese llamado a la espectralización del psicoanálisis es lo que a mí me permite pensar
que la problemática de la crueldad, tal como el psicoanálisis la podría abordar, implicaría también dar lugar a la cuestión animal, ¿no? Yo en varios artículos en el último tiempo he trabajado la cuestión de la problemática de la conciencia en el psicoanálisis, de qué manera la conciencia sigue teniendo en el psicoanálisis y incluso en distintas escuelas psicoanalíticas bastante alejadas, la conciencia en la cura, en la clínica, sigue teniendo un lugar muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que la deconstrucción del lugar de la conciencia en la clínica psicoanalítica nos va a permitir pensar también la cuestión del sufrimiento animal, es decir, ¿por qué el psicoanálisis no tendría que ver con el sufrimiento animal también? ¿Por qué en el siglo XXI el psicoanálisis tiene la pretensión de seguir siendo una ciencia, digo ciencia, digamos, con las comillas que le ponía Freud, una ciencia humana demasiado humana, ¿no? Entonces, pienso que si el psicoanálisis está vinculado primero con la cuestión de la deconstrucción del sujeto, ¿no? Y desde ese punto de vista, Derrida, cuando se refiere a las problemáticas del psicoanálisis, señala básicamente la cuestión de la soberanía. Si el psicoanálisis ha permitido deconstruir la idea de sujeto, si ha permitido poner en crisis ese lugar de dominio de la subjetividad desde una crítica a la idea de soberanía, entonces el psicoanálisis sería una de esas disciplinas que podría colaborar con la deconstrucción en la transformación, diríamos, del modo de vincularnos con el resto de lo viviente. ¿Por qué digo esto? Porque desde un cierto sentido, el psicoanálisis permitiría entender aquello que Derrida llama ese tránsito del quién al qué, permitiría entender eso que Derrida caracteriza como el tránsito de la soberanía incondicional a la incondicionalidad sin soberanía, ¿no? Es decir, por soberanía incondicional, bueno, tenemos presentes todas las críticas que le hace Derrida a la cuestión del sujeto soberano, el sujeto autos, tal como se plantea desde la filosofía moderna en adelante. Y entonces, si tomamos esa crítica a la soberanía, que el psicoanálisis lo hace, porque bueno, una de las primeras cuestiones que señala Freud es que el yo ya no es dueño de sus dominios, ¿no? Entonces, en este sentido, está siendo patente la crítica al sujeto que en el siglo XIX habían iniciado, creo que de manera muy clara, Nietzsche, pero también otros autores, me parece que Bakunin también va en esa misma línea, bueno, y otros autores que, bueno, Marx mismo también, digamos, me parece que es un crítico del sujeto en un ámbito que tiene que ver con la organización socioeconómica del mundo. Entonces, si Freud sigue en esa línea ya, digamos, planteando la cuestión de la crítica al sujeto como lugar de dominio, lugar de centralidad, creo que el psicoanálisis más contemporáneo, siguiendo en esa línea, permitiría pensar esto que Derrida llama el tránsito de la soberanía incondicional a la incondicionalidad sin soberanía, que en el pensamiento de la deconstrucción tiene que ver con la problemática de la hospitalidad, es decir, con la apertura al otro en tanto otro, ¿no? Entonces, la referencia al psicoanálisis por venir va en esa línea, ¿no? Como dije, crítica a la noción del sujeto y a la noción de soberanía, posibilidad de pensar el sufrimiento, y yo agrego esto, digamos, como tarea para ese psicoanálisis por venir, la cuestión de la deconstrucción del lugar que tiene la conciencia en la clínica psicoanalítica y el hecho de pensar también el lugar del animal y del sufrimiento animal en las problemáticas del psicoanálisis. El segundo punto, bueno, que vos me mencionabas, es la cuestión de la nueva internacional, ¿no? Y en este sentido, así como creo que Derrida hace un llamamiento al psicoanálisis para que el psicoanálisis se espectralice, claramente en Espectros de Marx llama a los marxistas para que se espectralicen, es decir, para que abandonen
ese Marx que de alguna manera ha terminado siendo dogmatizado, monumentalizado, bueno, lo mismo que aconteció con Freud, ¿no? Evidentemente, para que abandonen esa monumentalización del pensamiento marxiano y piensen la posibilidad de una nueva internacional. Él habla ahí en Espectros de Marx de una nueva internacional como un lazo de afinidad, de sufrimiento y de esperanza, como una amistad, como una alianza sin institución entre aquellos que advierten cuáles son las problemáticas que debería tratar el pensamiento de izquierda en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, esas problemáticas tienen que ver básicamente con lo que Derrida llama las 10 nuevas plagas de la humanidad, y yo de esas 10 nuevas plagas de la humanidad tomé en el libro, hice referencia a la octava plaga que habla de las guerras interétnicas, porque si bien no se hace mención ahí de la cuestión animal, yo creo que las guerras interétnicas también pueden ser pensadas como guerras interespecie, ¿no? Y esto lo señalo en el texto, en el libro, teniendo en cuenta que Derrida, en el animal que luego estoy siguiendo, señala que, digamos, de alguna manera las tres grandes religiones monoteístas han emprendido una guerra santa contra el animal, ¿no? Bueno, y yo creo que la pandemia, y eso es lo que señalé en la postilla, nos hizo patente eso, ¿no? Es decir, la enfermedad de COVID-19 nos hizo patente que nosotros estamos en guerra contra el resto de lo viviente, un poco para deconstruir también y un poco para criticar este discurso que se hizo tan habitual al inicio de la pandemia de la guerra contra el virus. Incluso acá en Argentina tuvimos una propaganda que hablaba del maldito virus, ¿no? Como si el virus fuera una entidad maléfica que vino a atacar al pobre existente humano que no tiene nada que ver con respecto a lo acontecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la referencia a las guerras interétnicas me permite pensar las guerras, lo que llamaríamos la guerra interespecies, que es el modo en que el existente humano se ha ubicado con respecto al resto de lo viviente, y en ese sentido, digamos, en esa nueva internacional, yo, digamos, transformaría un poco esa octava plaga de la humanidad en términos de las guerras interespecies, ¿no? Y entonces también creo que al pensamiento de izquierda le sería, digamos, sería como parte de su política de pensamiento pensar la cuestión de la animalidad. Alguien podría decir, bueno, pongamos ahora en este momento que estamos en plena campaña electoral, claramente, digamos, lo que tiene que ver con la izquierda en Argentina plantea la cuestión ambiental, ¿no? Es decir, plantea las problemáticas que tienen que ver con lo ambiental y con la destrucción del planeta. Bueno, no se trata solamente de pensar al animal como recurso ambiental para las futuras generaciones o como elemento, digamos, que forma parte del ambiente, sino lo que yo planteo es pensar al animal como alteridad, como extrañeza que debe ser respetada en esa idea de hospitalidad incondicional, porque yo creo que el animal es más otro que cualquier otro, ¿no? Es decir, es más radicalmente otro que cualquier existente humano, en la medida de que, podríamos decir, al existente humano, a pesar de que lo respetamos como otro, siempre tenemos como una forma de acercamiento desde una cierta semejanza que nos acomuna. En el caso del animal, yo creo que lo que nos tiene que acomunar es el carácter de radical extrañeza del animal, más extraño, vuelvo a decir, que cualquier existente humano. Entonces, en ese sentido, retomando ahora la espectralización del psicoanálisis, la espectralización del marxismo, lo que yo ahí señalaba es que creo que la deconstrucción permite pensar, o bueno, el trabajo futuro
de quienes admiramos el pensamiento derridiano y lo que significa la deconstrucción, va en esa línea, ¿no? Es decir, en relación a la temática que a mí me interesa en el libro, yo lo estoy planteando y lo estoy trabajando actualmente en estos términos, ¿no? Una transformación del psicoanálisis, un retomar una idea de una amistad, de una alianza sin institución en una nueva internacional, y que esa alianza implique básicamente el soñar lo imposible derridiano. Derrida dice, bueno, el sueño de la vigilia, digamos, hemos soñado hasta ahora lo posible, soñemos lo imposible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, psicoanálisis porvenir y nueva internacional implicarían, desde mi punto de vista, esa política porvenir de la deconstrucción, en donde, digamos, como elemento que de alguna manera reúne sin conjugar estas cuestiones, está toda la problemática del feminismo y básicamente los ecofeminismos, ¿no? A los que me refiero en el texto, porque justamente creo que estos tres elementos permiten entender por qué racismo, especismo, digamos, y toda la cuestión que tiene que ver con el sexismo, tienen que ser pensados conjuntamente, ¿no? Yo creo que pensar estas tres cuestiones de manera conjunta, y vuelvo a decir, cuando digo conjunta no quiero decir unida, sino con ese carácter que tiene la I, digamos, la conjuntiva derridiana, que une y al mismo tiempo separa, ¿no? Junta y disjunta, ¿no? Esa era la idea, y sobre todo lo que yo planteaba es que a nosotros como argentinos nos toca de manera muy fuerte pensar estas cuestiones, porque bueno, estamos en un país súper machista, súper sarcofágico, quiero decir con esto súper carnívoro, y un país en el cual, digamos, el pensamiento de derecha, digamos, y lo vemos claramente en estas elecciones, está ganando mucho terreno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo, digamos, ahí en el texto yo menciono esa carta que le escribe Sarmiento a Mitre, en donde le dice que utilice la sangre de los gauchos, porque la sangre es lo único que tienen de humano para abonar el suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece que hay, dentro de la construcción de nuestra identidad nacional, un modelo, digamos, de fractura entre dos ámbitos, bueno, lo que vamos viendo constantemente, lo que en los últimos tiempos se denomina como la grieta, que implica básicamente la idea de que hay dos formas de ser en la Argentina, o perteneces a una o perteneces a la otra, y en ambas formas de ser hay como una animalización del lugar del otro, ¿no? Si pensamos en este momento en las dos grandes líneas políticas que están digamos, en oposición, para la oposición al gobierno nacional, todo el peronismo es el aluvión, digamos, que viene la manada que vino a ocupar el poder en un determinado momento, y bueno, también del lado del peronismo los otros son gorilas, es decir, hay como una animalización constante del lugar del otro, y entonces yo creo que pensar en esta idea de violencia estructural permite repensar cuestiones políticas de nuestra argentinidad, ¿no? Gracias, Mónica, por esta clarísima ampliación y profundización y complejización. Siempre acontece cuando se te escucha en clases, en intervenciones, por eso ya voy a copiar en el chat, porque me distraje escuchándote, ya voy a copiar en el chat el link de tu conversación con Sebastián, que es en realidad un video, porque realmente es increíble cómo se aclaran un montón de cuestiones, más para nosotros que no venimos de la filosofía, cuando te escuchamos. Bueno, les dejo la palabra a Sebastián, que ha pensado una pregunta maravillosa para hacerte, porque estoy ansiosa por escuchar la respuesta.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecerle a Analía, a la cátedra, a la editorial por la invitación. Para mí es un honor absoluto poder participar de este encuentro, principalmente porque es una oportunidad para expresar mi enorme agradecimiento hacia Mónica Cragnolini. En primer lugar, antes de lanzar la pregunta, quiero destacar el lugar que tiene Mónica dentro de la academia, ¿no? En particular dentro de la carrera de filosofía de la UBA, donde muchos y muchas hemos asistido a sus clases para encontrar allí no solo un trabajo riguroso, sino también lo que para mí es una apuesta pedagógica realmente excepcional, ¿sí? Realmente excepcional. La responsabilidad y el respeto con el que Mónica lleva adelante su tarea docente creo que es la primera lección que yo aprendí. Y este amor por la enseñanza, este amor del que hablaba Analía en su presentación, es lo que termina para mí motorizando el deseo de muchos y muchas de participar en alguno de los múltiples espacios que Mónica coordina, ¿sí? La revista Instantes y Azares, sus tantos proyectos de investigación, o la cátedra misma, como hoy me toca a mí, ¿sí? Y también, claro, como fue mi caso, la necesidad de que ella sea la directora de cuanta tesis y de cuanta beca se encuentre en nuestro camino, ¿sí? Entonces acá quiero resaltar la segunda cuestión, que tiene que ver con esa hospitalidad incondicional que para mí Mónica encarna en su labor, ya no solo como docente, sino también como mentora, ¿no? No solo por el acompañamiento, el compromiso y el rigor a la hora de volcarse, ¿no?, a la tarea de dirección propiamente dicha, una nota biográfica, ¿no? Pero yo realmente me sorprendí la primera vez que recibí la corrección de un capítulo de mi tesis de licenciatura de Mónica, ¿sí? Primero por la celeridad con la cual hizo esa corrección, pero segundo por el compromiso que tiene con ese trabajo. Me ha llegado a corregir desde una puntuación fallida en una nota al pie hasta una cacofonía, ¿sí? Y eso la verdad es que es algo que al menos a mí me produce hasta el día de hoy mucha admiración. Pero además de eso, está todo eso otro que excede a la tarea de investigación, pero que al mismo tiempo es condición de posibilidad de esa tarea de investigación, ¿no? Y que tiene que ver con esto que también planteó Analía al comienzo, y que es lo que llamamos la vida. Y allí también el apoyo de Mónica es incondicional, ¿sí? Excediendo absolutamente el rol que le solemos asignar a una dirección de tesis o a una dirección de beca. Por todo eso aprovecho ahora que estamos de manera virtual pero presencial, Mónica, para agradecerte por todo, nada, por todo tu apoyo a lo largo de estos años. Ahora sí voy a mi comentario y a mi pregunta. Contra una lógica que está como muy instalada en los círculos académicos y una lógica que para quienes nos ocupamos de Derrida nos es muy familiar. Yo creo que no hay forma de hablar de un giro, ¿no?, en tu pensamiento, Mónica. Cuando en Vivir de la sangre de otro aparece Zaratustra anunciando el desierto, ese desierto en el que hemos convertido a nuestro planeta, y también, ¿no?, explicitando que albergamos ese desierto. Lo albergamos desde el momento en que naturalizamos esa devastación de la tierra. No puedo dejar de recordar tu Nietzsche, Camino y Demora, ¿sí?, ese texto tan importante para muchos y para muchas, de 1998. Allí, en la advertencia previa pero posterior, te referís al momento de redacción de la tesis, que fue en 1993, y a esa necesidad de algún modo de perder a Nietzsche, ¿no?, pero de perderlo para heredarlo, para transitar esos caminos abiertos por su pensamiento. Y ahí afirmabas, y esto es una cita textual, que la cuestión era entonces cómo vivir en el desierto sin transformar en desierto la propia vida. La cuestión de la vida ya en ese entonces estaba indisociablemente ligada a la reflexión filosófica y a tu escritura. Y la pregunta, que claro, hoy parece más urgente que nunca, era por la posibilidad de relacionarnos de otro modo con la alteridad. La pregunta era por la posibilidad de inventar otras maneras de vivir con, que justamente no aniquilen la vida, que no la conviertan en ese desierto que ya estamos transitando, ¿no?, ayer y hoy. A pesar de esto, tengo que reconocer que encuentro
si querés, un cambio de tono, ¿sí? Un nuevo temblor a la hora de escribir, como me invita a pensar Derrida. Pienso en el libro que nos convoca, pienso en tu artículo pensando la pandemia del COVID-19 que se editó el año pasado en La Fiebre. Pienso también en el prólogo de mi libro. Ayer justamente le contaba a mi compañera, haciendo referencia al libro que estamos presentando, que al leer tu libro sentía que cada oración era como un golpe, ¿sí? Que en su síntesis buscaba quitar del medio cualquier maquillaje, cualquier ornamento, cualquier decorado, y que al menos en mí, ¿no? Habría una herida. Como lector, tu texto habría una herida a cada oración. Entonces, lo que quería pedirte, Mónica, era una reflexión sobre este cambio en tu escritura, si es que crees que lo hay, ¿no? Y sobre todo pensando en la relevancia explícita que ocupan las cuestiones ético-políticas en tu pensamiento, principalmente a partir de la cuestión de la animalidad. Otro modo de plantear la pregunta sería la siguiente. ¿Se puede hablar de una escritura animal? Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación que hiciste, y sobre todo por esta cuestión de las correcciones. Bueno, él es uno de los tesistas que no me odia, porque la mayoría de mis tesistas se enojan cuando ven la cantidad de correcciones y comentarios que le hago en los textos. Así que bueno, te agradezco, sos la excepción dentro del ámbito de los tesistas. Con respecto a lo que me decís, digamos, la cuestión del giro, lo que ocurre, yo diría que uno va armando su camino de pensamiento a partir de experiencias de vida, pero también de experiencias de formación, ¿no? Y en este sentido, yo lo que tendría que recordar es que yo hice toda mi carrera de filosofía durante la dictadura cívico-militar. Entré en 1977 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y di mi última materia en marzo del 82, en medio de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y entonces era como una situación, digamos, fue una situación de formación de pensamiento muy especial, por el hecho de que, para dar un ejemplo, en filosofía contemporánea empezábamos y terminábamos con Hegel, no había ningún otro autor contemporáneo, ¿no? Entonces, uno piensa, digamos, cuando es muy joven, a partir de la formación que le dan sus maestros y a partir de las lecturas que le brindan, y en ese sentido, digamos, a mí lo que me tocó es, habiendo pasado por una facultad de filosofía en esa época, en la cual las limitaciones para el trabajo con los autores era bastante importante. A pesar de esto, quiero decir y rescatar, he tenido profesores como el profesor Bruno Pichone, que daba Marx, digamos, en plena dictadura cívico-militar, daba Horkheimer también, es decir, creo que el autor más contemporáneo que vi en toda la carrera fue precisamente Horkheimer, a partir del profesor Pichone, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay algo del orden de la formación que cuando uno se recibe tiene que empezar no solo a deconstruir, sino también a seguir formándose y a leer todo aquello que no leyó durante la formación. También es cierto que en esa época había mucha dificultad con respecto a el tema de los libros y de aquellos libros a los que podíamos acceder en bibliotecas y los libros que no nos podíamos comprar como hacemos hoy en día en el extranjero. Y entonces, en ese sentido, digamos, con esa formación, lo que yo desarrollo en mi tesis de doctorado tiene que ver, que es, bueno, Nietzsche, Camino y Demora, que es el primer libro que publico, bueno, no, perdón, el primer libro que publico no es, antes publiqué un pequeño librito sobre Ricoeur, pero Nietzsche, Camino y Demora es el libro que publico como es mi tesis de doctorado, y tiene que ver básicamente con el camino de formación que hice y lo que empecé, digamos, después de ese camino de formación, esperando que se abriera el doctorado, porque tampoco, digamos, cuando me recibí estaba abierto el doctorado en la Facultad de Filosofía, se abrió mucho después, en el año 89, y entonces mi primer, este libro, digamos, tiene que ver
con ese camino de formación y lo poco que pude ir armando a partir de otras lecturas a las que pude acceder después, ¿no? Y entonces vos decías, te referías al tema del giro. Yo en Nietzsche, Camino y Demora planteo, digamos, no de manera tan directa, pero sí la cuestión de lo ético-político desde la acción, ¿no? Es decir, porque ahí lo que me planteo es cómo pensar, cómo actuar y cómo hablar o escribir a partir del post-nihilismo, ¿no? Y entonces, si bien no llego en ese texto a un planteamiento directo, lo que seguí luego haciendo, dedicándome a Nietzsche básicamente, fue advertir que para muchos de mis colegas en la facultad, Nietzsche era un autor peligroso, y bueno, había como una cierta molestia de que Nietzsche sea un autor que se diera en las cátedras, bueno, donde yo estaba trabajando, en la cátedra en la que estaba trabajando, primero como auxiliar docente, y después, bueno, en lo que son los cargos de profesora. Y entonces eso, digamos, esa sensación de supuesta peligrosidad de Nietzsche, estoy hablando de los años 80, ¿no? Alguien que me escucha puede decir, bueno, hoy en día pocos afirmarían eso de Nietzsche, pero bueno, en ese momento, en el ámbito académico, Nietzsche no era un autor deseable ni querible por nadie. Y entonces eso me llevó a la cuestión ética en Nietzsche, ¿no? Que sería el primer, digamos, punto a señalar, ¿no? Es decir, me preocupé por ver de qué manera en la filosofía contemporánea, y ahí, bueno, sí el trabajo con autores contemporáneos, en qué manera Nietzsche era pensable como un autor que se preocupaba por la problemática de la alteridad. Eso fue un trabajo bastante arduo porque las interpretaciones que todavía seguían existiendo hasta ese momento sobre Nietzsche eran las de Nietzsche como un pensador individualista, un pensador del superhombre en el sentido de un modo de humanidad más poderosa. Y bueno, dediqué una primera parte de mi trabajo a pensar esa problemática, la problemática de la alteridad en Nietzsche. Dediqué un grupo de investigación a esa cuestión y bueno, de allí salió un texto, ¿no? Que reúne los trabajos de ese grupo de investigación en torno a la cuestión de cómo pensar lo ético en Nietzsche desde la filosofía contemporánea. Ese trabajo me llevó directamente a la noción de comunidad en los autores que trabajan la problemática del comunitarismo impolítico, y el trabajo en torno al comunitarismo impolítico me llevó directamente, yo cuando digo me llevó directamente, que no me refiero a un tránsito rápido, sino a un tránsito de muchos años de investigación sobre una cuestión que me lleva a la cuestión de la biopolítica, ¿no? Entonces, desde todo el trabajo en torno a las cuestiones biopolíticas, es que me empecé a preguntar por qué, si la biopolítica se ocupa de la problemática de la administración de la vida, solamente se preocupa de las vidas humanas, ¿no? Y en ese sentido ahí empecé a trabajar de manera más fuerte la cuestión animal, ¿no? Entonces llego a la cuestión animal habiendo hecho el tránsito por la ética, la cuestión de la alteridad, la problemática del comunitarismo impolítico y la cuestión de la biopolítica, ¿no? Entonces es como este tránsito que yo describí muy rápidamente, bueno, son más de 35 años o más de investigación sobre una serie de problemáticas, ¿no? Y también, bueno, lo que vos señalabas, Sebastián, de la cuestión de la vida, es decir, la vida nos va transformando y transforma aquello que pensamos, ¿no? Entonces, las experiencias vitales que vamos teniendo creo que nos obligan a poner la vista sobre ciertas cuestiones y, como decía Walt Whitman, a levantar la vista de ciertos libros, ¿no? Es decir, a elevarnos en el sentido de dejar la lectura de ciertas problemáticas y empezar a plantear otras cuestiones, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo describiría como ese camino que vos me preguntabas, que bueno, digo, lo resumí muy rápidamente, pero son como muchos, diría 40 años de investigación que siguieron esa trayectoria, ¿no?
Mónica, es fantástico escucharte. ¿Me escuchas bien ahora, no? Ahora te escucho bien, sí. Bueno, no, aquí está Daniela. Primero agradecerte las respuestas. Hoy quedó un espacio para al menos una pregunta de los estudiantes, así que voy a abrir por si alguien te quiere hacer una pregunta, pero queremos contarte con Daniela Gauna y con Ivana Tosti, que discutimos muchísimo en la editorial sobre este lema, libros hechos con amor, y queríamos decirte que vos fuiste una de las autoras que le diste fundamento teórico a nuestro eslogan. Así que bueno, estás muy presente en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones, porque tenés la potencia además de traer la filosofía a la vida todo el tiempo, y de problematizar un montón de cuestiones que hacen además que uno vaya hacia los textos a los que vos envías desde tu lectura de una manera absolutamente pulsional y vital. Así que te queríamos contar eso en vivo, que tenés mucho que ver con el lema de esta editorial cartonera. Dejo la palabra porque Mónica es tan precisa que te contestó en tiempo perfecto. Le dejo la palabra a los estudiantes por si alguien se atreve, se anima a hacerle una pregunta a Mónica. Y si no, vamos a cerrar aquí la conversación. Pero si alguien se anima, les pido disculpas porque es algo que nunca hacemos, es la primera vez que abrimos, así que no sé cómo va a funcionar. Nunca da el tiempo porque la mayoría de los profesores invitados se expanden bastante y demoran mucho, a veces demasiado, sin manejar el tema del tiempo virtual. Vos lo haces perfecto, didáctica y perfecto. No sé si alguien... Gastón. Sí, yo, permiso. Buenas tardes a todos y magnífica, sin duda, la presentación de hoy. Mi pregunta va sobre ¿cómo imaginas que debería ser nuestra relación con lo animal, ¿no? Digo, de distancia, porque siempre hay como una... esto de la mascota, siempre está esta de la falta de conciencia o de inteligencia en los animales, los hace inferior. Digo, estas son estas características que vos marcaste en nuestra relación con los animales, siempre hay una relación de superioridad e inferioridad. ¿Cómo imaginás que debería ser esta posible relación con lo animal? Sí, yo en el libro de lo que hablo básicamente es de la cuestión de no vivir contra, yo creo que vivimos contra los animales y establecemos también jerarquías en ese vivir contra los animales. Es decir, vos mencionabas la cuestión de los que llamamos mascotas o animales de compañía, en donde está casi naturalizado que el animal de compañía es casi un humano, o sea, tiene nuestras costumbres, duerme en nuestra cama, lo vestimos en invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay como una idea de que hay animales que son parte de la propiedad del humano y pasan a formar parte de la familia, o sea, el discurso de las personas cuando pierden a un animal de compañía justamente es el discurso familiarista, ¿no? Es decir, y el discurso familiarista es el discurso de lo propio, ¿no? Entonces, me parece que en el ámbito de los animales de compañía, pensamos a los animales como partes de nuestra familia, lo cual quiere decir, los convertimos en partes de nuestra propia mismidad, es decir, hay en la idea de lo familiar, tal como es pensada la familia monogámica en la sociedad occidental, un discurso de la propiedad muy fuerte, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, pero el feminismo está ayudando a deconstruir ese discurso, es cierto, pero también hay aún, digamos, desde posturas feministas, una idea de lo familiar como la propiedad, ¿no? Es decir, toda esta idea de la casa, el domus, lo doméstico, y el animal como formando parte de esa propiedad. Entonces, desde este punto de vista, yo decía, también establecemos jerarquías entre los distintos, comillas, tipos de animales. Entonces decimos, bueno, los animales de compañía hay que defenderlos, mientras que hay otros animales que naturalizamos que están para satisfacer necesidades humanas, es decir, todos los animales que están siendo criados en este momento en la producción intensiva
sea en la producción intensiva de carne, de leche o de huevos. Digamos, en esos animales pocos piensan, digo, obviamente piensan los animalistas y los defensores de los derechos del animal, pero al que tiene, supongamos, su perro en su casa, al que le puso un nombre propio, lo viste, lo acaricia, lo cuida y lo trata como parte de su propia familia, digamos, de noche se come un bife, digamos, en su plato, tiene un bife en su plato y ni siquiera piensa que ahí hay un animal como el mismo animal que él tiene en ese momento sobre su regazo. Entonces, creo que lo que en nuestro vínculo con los animales lo que deberíamos desnaturalizar es esta jerarquización de los animales, es decir, pensar que algunos están para satisfacer lo propio, otros están para satisfacer nuestras necesidades, otros están para nuestro entretenimiento, digamos, y para formar parte de nuestra identidad nacional, porque pensemos en la Argentina, todo lo que tiene que ver con esas ceremonias, esas fiestas de jineteada y doma, implican también que pensamos que ciertos animales, como los caballos, pueden ser torturados para satisfacer un cierto deseo de identidad nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo planteo es precisamente un vivir con, ¿no? En donde ese vivir con implica pensar al animal como parte de nuestro ser con, no como una entidad con la cual estamos en guerra o a la cual jerarquizamos de acuerdo a estas naturalizaciones que yo señalaba. Gracias, Mónica. Bueno, estaríamos casi en tiempo, no sé si Ivana, Daniela, ¿quieren hacer algún comentario? Ahí las veo moviendo las manitos, no sé si quieren decirle algo a Mónica, ¿no? Había una pregunta en el chat. Gracias por la respuesta. Gracias a vos, Gastón. Natalia pregunta, hola, no me ando el micrófono, así que dejo mi pregunta por acá. ¿Crees que el lenguaje condiciona el modo en que nos relacionamos con el otro no humano? Que si la forma de pensarnos y decirnos en relación a ellos cambiara, entonces también cambiaría el trato, o funciona a la inversa. Claro, yo creo que el lenguaje, Nietzsche decía que no dejaremos de creer en Dios hasta que no rompamos con la gramática, y decía que es más fácil romperse una pierna que romper con la gramática, ¿no? Y en ese sentido tenía mucha razón desde el punto de vista de que la gramática con la cual nos manejamos en las diferentes lenguas de la tradición occidental tiene un fuerte matiz, digamos, pensado ya desde la filosofía antigua y vinculado con lo atributivo, con la propiedad. Pensemos, por ejemplo, la noción aristotélica de usía está totalmente relacionada con la morada, la casa, lo propio. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro lenguaje, en tanto occidentales, está constituido por la metafísica occidental, tal como se plantea de Platón en adelante, que es una metafísica atributiva y apropiativa. Eso, digamos, tiene que ver, desde el punto de vista de la vinculación, que es lo que estaba presente en la pregunta, no solo con el trato que tenemos con los animales, sino con los otros existentes humanos. Es decir, sigue existiendo en los modos de vinculación con los otros existentes humanos la idea de la apropiación del otro, la homologación del otro, mi amigo, mi pareja, mi hijo, ¿no? Entonces es muy fuerte esa cuestión, y también, bueno, obviamente tiene que ver con el trato con los animales. Yo creo que deconstruir el lenguaje implica básicamente romper con la lógica atributiva, y creo que muchos pensadores contemporáneos lo han hecho y lo están haciendo. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que se está realizando en torno a la cuestión de lo impersonal en autores como Espósito, retomando algo que estaba planteado ya en Blanchot, ¿no? Es decir, ya en la primera mitad del siglo XX estaba planteada la problemática de lo neutro y de lo impersonal. Entonces, en ese sentido, yo antes mencioné que Derrida habla del tránsito del quién al qué. Bueno, justamente ese tránsito tiene que ver con esto, ¿no? Con la ruptura
de la lógica atributiva del lenguaje del sujeto moderno, ahora en el caso del quién, que se piensa como soberano y se apropia de toda la realidad. Entre eso que nos apropiamos de la realidad, obviamente que están los animales también, ¿no? Gracias, Mónica. Bueno, como es día de envíos, aprovecho a enviar a un texto increíble de Mónica para un coloquio que se hizo hace muchos años, un argentino de literatura, a partir de un pedido que le había hecho a Mónica, que trabajara sobre intervenciones en la cultura. Nunca más, así como la vaca nos da la leche, bueno, nunca más usé el término intervención del mismo modo. Es un texto muy breve, que tiene, como habrán visto hoy, la enorme potencia de hablar de un modo simple de cosas tan complejas, algo que solo puede hacer alguien que maneja también el objeto como Mónica, y evidentemente Sebastián ha heredado eso, lo ha aprendido, se lo ha apropiado, porque también está en la fantástica tesis y en el bello libro de Sebastián y en la conversación a la que los envío. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo, a Ivana y a Daniela por acompañarme, a Gastón desde la UNFA y a todos los estudiantes que nos siguen. Corto aquí la grabación y después los despido en privado.